Hola a todos, siguiendo con este ciclo de charlas sobre la cristiandad, hoy nos vamos a referir al origen y los primeros tiempos del cristianismo. Para comenzar, vamos a decir que Jesús es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es Dios que se hace hombre y sale al encuentro de los hombres para revelarles la verdad y sellar una alianza eterna que nos permite la salvación. Es un personaje histórico. Lo sabemos porque además de hablar de él los evangelios, también lo hacen autores contemporáneos a él, tanto hebreos y paganos, que no creen en Jesús como Dios. Ejemplos de ellos los tenemos con Flavio Josefo, autor hebreo, que cuenta lo que ocurre en su nación mencionando a Jesús como un predicador más. Y a Tácito, autor pagano romano, que cuenta la historia del imperio y menciona a Jesús como un personaje más entre los hebreos. Es hijo de María Virgen y de José, su padre adoptivo en la tierra. Nace en Belén en tiempos del Imperio Romano. Su milagroso nacimiento, su vida pública donde nos enseña cómo vivir en este mundo y prepararnos para la vida eterna. Su pasión, muerte y resurrección por la cual libera al hombre del pecado que lo esclavizaba a la condenación eterna, como su ascensión por la cual comienza a cumplir la promesa de prepararnos un lugar, el reino de su Padre, junto con el acontecimiento del Pentecostés, en el que nos envía al Espíritu Santo para dar inicio a la Iglesia, que es la nueva comunidad que nace en el seguimiento a Cristo y a sus enseñanzas, y a través de la cual recibimos las gracias sacramentales que nos ayudan a alcanzar la posibilidad de llegar al reino de Dios. Todo esto está compilado en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, hacen que este momento sea el centro de la historia del hombre. El Espíritu Santo se quedará en la tierra, al frente de la Iglesia, para guiarla y conducirla hasta la parucía, que es la nueva venida de Cristo, pero ahora en gloria. La Iglesia es fundada por Cristo sobre los 12 apóstoles, la Virgen María y algunos discípulos, tanto varones como mujeres. Los apóstoles fueron Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Juan, el único que no lo traiciona, y su hermano Santiago Zebedeo, Santiago de Alfeo y su hermano Judas Tadeo, estos dos últimos eran primos de Jesús, Felipe, Simón el cananeo, llamado Zelote, porque era miembro de un partido hebreo de tendencias extremistas, Mateo, el que había sido publicano, es decir, recaudador de impuestos, y luego será uno de los evangelistas, Tomás el mellizo, Natanael, más conocido como Bartolomé, y Judas Iscariote, el que lo traicionó y se suicidó. Antes de Pentecostés, los apóstoles se reúnen por disposición de Pedro y eligen un nuevo apóstol entre los discípulos para reemplazar a Judas, y será designado Matías. Finalmente podemos mencionar un último apóstol convertido después de la muerte de Cristo, pero que llevará el Evangelio por todo el imperio, y es de quien se toman sus cartas como parte de la revelación. Nos referimos a Saulo de Tarso, conocido con el nombre de Pablo. Todos los apóstoles serán víctimas de las persecuciones a los cristianos, pero el único que no muere en ellas, quizás como una gracia de Dios por no haberlo traicionado, fue Juan, quien muere de forma natural a los 80 años, alrededor del año 100 después de Cristo. Y con su muerte termina la revelación de las Sagradas Escrituras, ya que será él quien escriba el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, luego de haber tenido una visión. María va a ser llevada en cuerpo y alma al cielo, siendo la primera de todos los seres humanos después de Jesús en llegar en forma completa al reino de Dios. El resto de los hombres salvados estaremos en forma completa luego del juicio final. Este privilegio lo obtuvo María por nacer sin pecado original y no cometer ningún pecado en su vida. Esta nueva comunidad cristiana seguía participando de los ritos y costumbres del pueblo hebreo, con el agregado de cosas nuevas, como por ejemplo la Eucaristía. En un primer momento el cristianismo, es decir, creer y seguir a Cristo, surge en forma práctica. En otras palabras, se vivía como enseñó Cristo sin hacer ningún tipo de planteos. Pero luego comienzan a escribir lo que hoy conocemos como los Evangelios, con el fin de evangelizar nuevas comunidades, pero también quedarán para ser transmitidos a las nuevas generaciones. Poco después, con el fin de defenderse de quienes disentían con la Iglesia y la atacaban, surge la teología.
que es la ciencia que estudia a Dios utilizando la razón, tomando como base la revelación, que es la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. La tradición nos da una correcta interpretación de los mensajes bíblicos tomados de los que hoy conocemos como los padres de la Iglesia, y el magisterio son los documentos y sentencias proclamadas por el vicario de Cristo en la tierra, es decir, el Papa, que en estos casos actúa guiado por el Espíritu Santo, tal como lo reveló nuestro Señor Jesucristo. Serán los cristianos griegos quienes inicien la teología de la Iglesia para mantener una correcta interpretación de toda la Biblia. De esta forma también se evita caer en alguna herejía. La herejía es la incorrecta interpretación de las Sagradas Escrituras, deformando el mensaje de Cristo. Sin embargo, en todos los tiempos surgieron herejías, ante lo cual la Iglesia se reúne en un concilio. Un concilio es la reunión de todos los obispos y el Papa, con la asistencia directa del Espíritu Santo, sobre todo a través del Papa, para elaborar conclusiones finales, dándoles a estas fuerzas de verdad, para distinguir las herejías del verdadero dogma de la Iglesia. El dogma es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, que al ser palabra de Dios es inmodificable. El primer concilio se realizó en el año 50 después de Cristo en Jerusalén, llamado también Concilio Apostólico, dado que en él participaron varios apóstoles. Luego se hicieron varios concilios a lo largo de la historia y reciben el nombre de concilios ecuménicos. A los primeros grandes defensores de la fe se los llaman padres de la Iglesia, como por ejemplo uno de ellos es San Agustín. La cultura cristiana de esta forma se irá nutriendo así de la cultura griega, a través de la teología, de la hebrea, a través de las costumbres, y de la romana, a través de las instituciones. Es importante también conocer el marco histórico en el que vivió Cristo. Por lo tanto, podemos decir que Pompeyo, uno de los grandes generales romanos, conquistó Palestina y la integró al Imperio Romano en el año 63 a.C. Años más tarde pondrán como rey súbdito de Roma a Herodes el Grande, quien no era hebreo sino árabe-idumeo, pero alegaba tener derechos sobre el trono por poseer entre sus ascendentes sangres de una de las más importantes familias hebreas. Fue odiado por todo el pueblo hebreo y Cristo nació bajo su reinado. Tras la muerte de Herodes, el reino de Palestina se divide entre sus tres hijos. Arquelao recibe las regiones de Samaria y Judea. En esta última se encuentran las ciudades de Belén y de Jerusalén. Pero en el año 6 después de Cristo, por tener problemas con Roma, es depuesto y su lugar será ocupado por procuradores romanos, es decir, interventores. Desde el año 26 y hasta el año 36 el procurador será Poncio Pilato. Ambas regiones ocupaban la zona sur de Palestina. Herodes Antipas, otro de sus hijos, recibe las regiones de Perea y Galilea. En esta última se encuentra la aldea de Nazaret. Galilea ocupa la zona norte de Palestina y Perea la parte sur-oriental. Filipo recibe las regiones de Transjordania, que ocupan la zona nordeste de Palestina. Mientras Israel fue libre, el Sanedrín fue la institución con la máxima autoridad presidida por el sumo sacerdote y conformado por ancianos, personas de 50 a 60 años, que eran los líderes aristócratas y jefes de las clases superiores. En época de Jesús, al estar el poder político sujeto al emperador, el Sanedrín ejercía el poder judicial y religioso moral sobre los hebreos, y los sumos sacerdotes en esa época fueron Anás y Caifás. Existían dos agrupaciones diferenciadas y con identidad propia que abarcaban el ámbito político y religioso. Por un lado estaban los saduceos. La mayoría formaban parte del Sanedrín, eran aristócratas y sacerdotes, o más bien la clase sacerdotal, aceptaban solo la ley, llamada Torá o Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. No aceptaban la resurrección, por lo cual fueron los principales enemigos de los apóstoles. Por otro lado estaban los fariseos, que eran laicos y doctores de la ley, formaban una suerte de clase media y son los encargados de leer e interpretar la ley, es decir, la Torá o el Pentateuco, y el Talmud, que son interpretaciones de la Biblia. Creen en todo el Antiguo Testamento, por lo cual no negaban la resurrección. Los Hechos de los Apóstoles, un libro del Nuevo Testamento, relata los primeros tiempos de la Iglesia en el siglo I.
De este libro sabemos que San Pedro lleva el cristianismo a Roma y San Pablo, con sus 4 viajes, lo expande de Jerusalén por todo el Asia Menor hasta Grecia, excepto el último viaje, que es llevado prisionero a Roma. Se sabe por la tradición que este apóstol también llevará el Evangelio a la península ibérica de la misma forma que lo hizo el apóstol Santiago. Las persecuciones a los cristianos comienzan desde el mismo momento que se funda la Iglesia, y al principio va a estar a cargo de los hebreos, dándole a la Iglesia los primeros mártires, es decir, las primeras personas que mueren a causa de seguir a Cristo y no renegar de Él. San Esteban será el primer mártir. Sin embargo, pronto los problemas entre los romanos y los hebreos harán que estos últimos no sigan con las persecuciones a los cristianos. No obstante, el problema no desaparecerá, dado a que los romanos se encargarán por otras razones de continuar con las persecuciones a los cristianos. Las persecuciones de estos últimos las podemos dividir en 3 etapas. La primera etapa comienza en el año 64 y la declara el emperador Nerón, quien incendió parte de la ciudad de Roma y acusó a los cristianos de haberlo hecho, debido a que no tenían el poder para defenderse y así tapar su culpa. San Pedro y San Pablo perderán su vida como víctimas de estas persecuciones. No la continuaron todos los emperadores, pero cuando lo hacían, sus razones se debían a cuestiones de superstición. Tampoco se perseguirá a la Iglesia como institución, sino que se buscaba individualmente a los cristianos. La segunda etapa comienza en la mitad del siglo II y ahora sí se perseguirá a la Iglesia como institución, dado al temor que generaba el hecho de ser una organización supranacional, es decir, que recibía gente de todos los pueblos y se encontraba también en ellos. Sin embargo, estas persecuciones no serán sistemáticas, es decir, no serán permanentes, sino que dependerá del emperador de turno. Y la tercera etapa comienza en la mitad del siglo III, cuando los emperadores quieren lograr la unidad religiosa del imperio para hacer frente a los pueblos bárbaros. Esta sí se da en forma sistemática, es decir, permanente, y será la más cruenta. En el año 313, el emperador Constantino termina con las persecuciones dictando el Edicto de Milán, es decir, un decreto en el que proclamaba la tolerancia religiosa. Finalmente, con el emperador Teodosio en el año 380, se proclama al cristianismo como la religión oficial de todo el Imperio Romano. Mientras tanto, el Imperio Romano, dividido en 2 administrativamente, se convertirá lentamente en 2 zonas prácticamente independientes una de la otra, como consecuencia de esa independencia administrativa. El Imperio Romano de Oriente logrará sobreponerse a la crisis vivida en el siglo III y concentrará su poder en la ciudad de Constantinopla, luego rebautizada Bizancio. Lo contrario ocurrió en el Imperio Romano de Occidente. La crisis del siglo III se profundizó y agravó con la llegada de los pueblos que penetraron en Europa Occidental como resultado de movimientos de pueblos que comenzaron en el centro de Asia a causa de un cambio climático y por efecto dominó llegaron a Europa. Estos pueblos son denominados bárbaros por los romanos, que en su lenguaje significaba extranjeros. Hoy los llamamos pueblos germanos para diferenciarlos de los latinos que habitaban en el Imperio Romano de Occidente. Estos 2 factores, la crisis administrativa y la invasión de los pueblos germanos, acentuaron la crisis en todos los órdenes de la vida del Imperio Romano de Occidente, ya sea en lo social, en lo cultural, en lo religioso, en lo filosófico, en lo económico, en lo militar y en lo político, provocando que en el año 476 el emperador Rómulo Augusto se convierta en el último emperador, ya que no hubo ningún sucesor que quiera reemplazarlo. De esta forma se desintegraba el Imperio Romano de Occidente. Los distintos pueblos germanos se establecieron en diferentes regiones del imperio. Si bien fueron muchos los pueblos que penetraron en el imperio, los más pequeños fueron con el tiempo asimilados por los pueblos más importantes, que dominaron las grandes regiones de Europa. Es así que en la provincia romana de Hispania, hoy España y Portugal, se asentaron los visigodos. En la región de la Galia, hoy Francia, Bélgica y Holanda, se asentaron los francos. En la actual Dinamarca se asentaron los anglos. En las actuales Alemania y Austria, los sajones. En
en la actual Inglaterra los anglosajones y en la península escandinava los normandos. En la península itálica se instalaron los ostrogodos en un primer momento. Luego, el sur fue conquistada por los bizantinos y más tarde los lombardos se sentarán en el norte de la región, quizás razón por la cual esta región estuvo muy dividida siempre en varios reinos. No existían límites ni noción de Estado independiente, por eso también podemos hablar de una Europa unida con características comunes, aunque dividida en regiones con particularidades propias. Ya que si bien todos estos pueblos poseían sus propias características, sin embargo, todos adoptaron la cultura romana, que fue el denominador común de todos ellos. Y eso se debió a la atracción que produce el encuentro con una cultura más compleja que la suya, por la cual todos estos pueblos voluntariamente la aceptaron. Esto nos permite enumerar las características comunes que, más allá de las características propias de cada pueblo, hicieron de Europa durante la cristiandad una región homogénea. Y es así que estas características comunes fueron la fe, que fue el cristianismo, el lenguaje, que fue el latín, la educación, que fue el ideal caballeresco, defensor de la fe, la comunidad y el necesitado, priorizando a los niños y a las mujeres e interesados por un conocimiento universal. Como cuerpo jurídico tuvieron el derecho romano y el reglamento comercial fue el mismo en toda Europa. El primer gran problema que sufre Europa en estos tiempos fue la expansión del arrianismo. Esta es la primera gran herejía que debió enfrentar el cristianismo y que comenzó antes de que se derrumbe el Imperio Romano de Occidente. Su gestor fue Arrio, persona que negaba la divinidad de Cristo. Si bien el tema obligó a la reunión de los dos primeros concilios ecuménicos, el concilio de Nicea o Niceno I en el año 325 y el de Constantinopla o Constantinopolitano I en el año 381, ambos condenaron de falsa la postura de Arrio. A pesar de todo, Arrio y sus seguidores continuaron manteniendo y extendiendo su horror a muchas comunidades cristianas. Cuando ingresaron los pueblos germanos fueron convertidos al arrianismo. Solo los francos se convirtieron directamente al cristianismo. Esta herejía duraría 3 siglos y dominó prácticamente toda Europa, mientras que el cristianismo cada vez se veía más reducido y amenazado. Sin embargo, finalmente, de la noche a la mañana prácticamente va a desaparecer cuando los pueblos germanos, visigodos, anglosajones, etc., abandonan el arrianismo para convertirse al cristianismo en un periodo muy corto de tiempo. Esto ocurrirá al finalizar el siglo VI y para esta época nos encontramos ya insertos en la cristiandad. Y aquí quiero reflexionar cómo Dios escribe derecho sobre renglones torcidos en la historia del hombre. Y es que el arrianismo, al negar la existencia de un Dios uno y trino, considerando a Dios Padre como único Dios, permitió que este misterio, que podría ser un obstáculo para la conversión de los pueblos germanos, ya que les hubiese resultado más fácil considerar 3 dioses, pero no el misterio trinitario, la herejía arriana, adoptada por casi todos los pueblos, allanó el camino para una correcta conversión posterior. Y si bien no era esta la voluntad de Dios, ya que como con el caso de los francos, un pueblo bárbaro que se convirtió directamente del paganismo al cristianismo, lo mismo pudo haber pasado con todos los pueblos, lo cierto es que fuera de verlo como un peligro para la cristiandad, Dios supo utilizar esta creencia como puente para convertir a todos los pueblos, desapareciendo el arrianismo casi de la noche a la mañana, siendo convertidos así todos los pueblos al cristianismo. De esta forma damos fin a la charla de hoy y continuaremos con la próxima.